Dicen que Israel viola el derecho internacional. Nos acusan de genocidio, robo de tierras y de matar de hambre a civiles. Pero esto es lo que no te dicen. Ninguna de estas afirmaciones es válida según el derecho internacional. Soy Nitzana Darshan Leitner, presidenta de Shurat Hadin, y permítanme desmenuzar 5 de las mayores mentiras jurídicas que se están difundiendo ahora mismo y lo que dice realmente la ley. Primero, que Israel se apodere de tierras en Gaza es un crimen de guerra. Según el derecho internacional, incluidas las leyes de los conflictos armados, no es ilegal que un Estado tome u ocupe territorio durante una guerra si lo hace en defensa propia. Israel no invadió Gaza por su agresión. Respondió a una masacre provocada por Hamás el 7 de octubre. Además, Gaza no es un Estado soberano. No hay robo de tierras según el derecho internacional cuando no hay soberanía reconocida. 2. Que Israel impida a la Cruz Roja visitar a los prisioneros de Hamás es un crimen de guerra. La condición de prisionero de guerra solo se aplica a los combatientes uniformados que luchan en nombre de un Estado y siguen las leyes de la guerra. Hamás es un grupo terrorista no estatal cuyos combatientes no llevan uniforme, atacan deliberadamente a civiles y cometen crímenes de guerra. Por lo tanto, Israel no tiene ninguna obligación de permitir las visitas de la Cruz Roja para capturar terroristas. Esto está en consonancia con la Tercera Convención de Ginebra, artículo 4. 3. Israel está cometiendo genocidio. La Convención sobre el Genocidio define el genocidio como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Israel no tiene intención de destruir al pueblo palestino, solo de destruir a Hamás, una organización terrorista que gobierna brutalmente Gaza. Si Israel quisiera destruir al pueblo palestino, entonces ¿por qué el ejército les advierte que evacúen antes de realizar ataques aéreos? La muerte de civiles en la guerra, especialmente cuando Hamás se incrusta en hospitales y hogares, no cumple las normas legales de genocidio. Israel está utilizando el hambre como arma. Esta es una de las mentiras más peligrosas. Según el derecho internacional y los estatutos de Roma, la inanición de civiles solo es ilegal cuando se retiran deliberadamente alimentos y ayuda humanitaria. Pero los hechos importan. Israel, a través de Kogat, ha facilitado cientos de camiones de ayuda diariamente. Y según los datos de las agencias internacionales, se está cumpliendo el umbral mínimo de calorías. El verdadero problema es que Hamás ha secuestrado esta ayuda y ataca los pasos fronterizos. Pero la cuestión es por qué los mismos que acusan a Israel de matar de hambre a los palestinos no se preguntan por qué Hamás roba la ayuda. 5. Israel está atacando hospitales y escuelas ilegalmente. El derecho internacional protege los hospitales y las escuelas a menos que se utilicen con fines militares. Cuando Hamás convierte los hospitales en centros de mando y las escuelas en fábricas de cohetes, pierden su protección y se convierten en un objetivo militar según el derecho internacional. Israel emite advertencias, permite evacuaciones y realiza ataques quirúrgicos. Eso es precisamente lo que exige el derecho internacional humanitario. Israel libra una guerra por la supervivencia y lo hace respetando la ley. Pero el campo de batalla legal es igual de importante. Si no nos defendemos de estas mentiras, se convierten en armas. Comparte este video, apoya la verdad, apoya la lucha de Shurat Hadin para defender a Israel en los tribunales y en todo el mundo. Saludos y que Dios Todopoderoso los bendiga. Bienvenidos a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Hoy, lunes 28 de julio del 2025, quiero enviar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas peruanas. Feliz aniversario, feliz Día de la Independencia, amados peruanos y peruanas. Con todo el corazón, toda Latinoamérica les rinde justo homenaje al noble y valiente pueblo peruano, en especial de un boliviano, recordando que en la historia fuimos una sola nación, fuimos un mismo país, el Alto y el Bajo Perú, hasta que en 1826 el general Andrés de Santa Cruz y Calahumana separó a las dos naciones. Una sigue llamándose Perú
y nosotros Bolivia en homenaje al libertador Simón Bolívar. Pero somos el mismo pueblo en esencia. Somos la misma raza, el mismo pueblo, la misma cultura, el mismo origen. Por ende, de parte de Bolivia, de todos los bolivianos, sentimos felicidades Perú, que Dios les bendiga. Quiero pasar a la siguiente información, si me lo permiten. A lo largo de las últimas semanas se ha desatado una violenta campaña de odio contra el Estado de Israel y contra los judíos en el mundo. Múltiples acusaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde muchos periodistas están siendo financiados económicamente con dinero del terrorismo, comprados para difundir mentiras sin ninguna verificación, están generando las más graves consecuencias y perjuicios contra comunidades judías y judíos individualmente. Y ni qué decir contra el Estado de Israel, que está siendo vilipendiado y difamado con falsas acusaciones, como voy a demostrar en este noticiero. Quiero dejar claro una cosa que es importante. Se está acusando a Israel no solamente de cometer genocidio, sino también de provocar hambruna deliberada en la Franja de Gaza. Quiero que por favor vean por unos minutos este video que me parece de vital importancia y trascendental, para que ustedes puedan informarse de la realidad de lo que está pasando acá en el Medio Oriente y en la Franja de Gaza en particular, y luego desarrollaré algunos acápites importantes al mismo. Como hemos acabado de ver en este video introductorio, hemos demostrado claramente que existen flagrantes datos que están siendo manipulados por medios internacionales con el fin de satanizar al Estado de Israel y al pueblo judío en particular. Quiero dejar claro y pormenorizar este tema de la hambruna, si me lo permiten. Antes de la guerra en Gaza, entraban 73 camiones de alimentos con ayuda humanitaria. Hoy están ingresando promedio 80 camiones repletos de comida. Desde el comienzo de la guerra, Israel ha permitido la entrada de 70.000 camiones y alrededor de 1.5 millones de toneladas de ayuda humanitaria. Escuche, 1.5 millones de toneladas de ayuda humanitaria. Una cifra probablemente sin precedentes en toda la historia humana. Historias de las guerras, obviamente. Para la mayoría de los gazatíes tendría que ser suficiente, pero hay un problema. Jamás se roba la comida, como hemos visto en el video precedente. Asaltan los camiones y se roban los alimentos. ¿Qué hace Hamás con esa comida robada? La vende a los habitantes de Gaza, la negocia. 150 millones de dólares oficialmente, y lo voy a demostrar más adelante. 150 millones de dólares Hamás ha recibido por concepto de venta de alimentos en la Franja de Gaza cuando esa ayuda es gratuita. Es un auténtico negociado para el Hamás robarse los camiones. Y a quienes no le pueden pagar con dinero, condiciona a las familias a que les entreguen los hijos varones para meternos a luchar dentro de las filas del Hamás contra el Estado de Israel. En pocas palabras, comida a cambio de acción militar por parte de los varones que quieren recibir alimento para sus familias. Cuarto punto. Casi todas las imágenes que se han mostrado en los últimos tiempos sobre supuestas hambrunas muestran a niños en un estado enfermizo. Pero qué curioso, los padres están completamente sanos. Qué raro que la hambruna sea selectiva. Si ustedes miran atentamente las fotografías que circulan en las redes sociales de supuestos niños desnutridos, siempre son sostenidos por padres en un estado de robustez. Prueba clara de que en la Franja de Gaza no falta comida, lo que sobra es maldad. Para difamar, mentir y hacer propaganda para satanizar al Estado de Israel en una guerra mediática a la cual se han prestado los medios de comunicación, donde periodistas están recibiendo dinero y nosotros, a través de los servicios de inteligencia, tenemos pruebas claras de que periodistas en Latinoamérica, hablo de Latinoamérica y habla hispana, lo que pasa en el resto es importante, sí, pero me centro en Latinoamérica, están recibiendo inmensas sumas de dinero en una guerra mediática que proviene del dinero del narcotráfico y del terrorismo, que banca a los periodistas para que difundan estas mentiras sin verificación de información. Siguiente dato. La ONU se ha negado a distribuir la ayuda humanitaria y esto hay que denunciarlo. La ONU es cómplice de Hamás, es aliada de Hamás, siempre se ha sabido. A través de la UNRWA, la fundación que distribuía la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, dependiente de la ONU, en una alianza estrecha
con Hamás se ha negado a distribuir la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque Hamás quiere recibir dinero a cambio de ella y la ONU no le quiere dar a Hamás, no quiere entregarle a la sociedad de Gaza, precisamente porque tiene que proteger su negocio con Hamás. Por eso, en las últimas horas, Israel ha tenido que ingeniárselas y países como Jordania y Emiratos Árabes Unidos descargaron inmensas cantidades de alimento desde los cielos lanzadas, desde los aviones que pasaron todo el día de hoy, pasaron sobre los cielos de mi ciudad Ashdod rumbo a la Franja de Gaza y como vemos a continuación, la comida descendió sobre los habitantes de Gaza. Se está combatiendo la hambruna a como dé lugar, pero lo repito, la ONU no quiso ayudar. Que quede claro, las Naciones Unidas son cómplices de Hamás. Solo le voy a dar un dato, ni siquiera la ONU condenó a los hechos del 7 de octubre. Nunca condenó a Hamás por el acto vandálico del 7 de octubre. Nunca envió a la Cruz Roja para verificar el estado de salud de los rehenes. Con eso ya le he dicho todo. Absolutamente todo. Condena todo el tiempo a Israel, pero nunca condena a Hamás. Nunca le exige el alto al fuego y nunca le exige la devolución de los rehenes. La ONU es cómplice del Hamás. Entiéndalo muy bien. Usted podrá decir, pero ¿cómo la ONU? ¿Son las Naciones Unidas? Sí, la ONU es el organismo antisemita más poderoso del mundo. Así de sencillo. No quieren ayudar. Se negó a distribuir 900 camiones de alimentos que han sido inspeccionados y aprobados previamente y se están pudriendo dentro de la misma Franja de Gaza porque los containers ya están ahí, como la comida ya está en Gaza, pero la ONU no quiere distribuir. ¿Por qué? Porque tiene su propio negociado económico con el Hamás. Otro dato. Sexto, Israel permite la salida de cualquier gazatí que quiera salir de la franja. El problema pasa porque Egipto, sus propios hermanos, les ha cerrado la frontera. Egipto no quiere recibir, como nunca quiso recibir, a ningún palestino en su territorio. Nadie quiere recibir a los palestinos. Ninguna nación árabe quiere recibir a los palestinos. ¿Por qué cree? Séptimo, no hay hambruna en Gaza. Y si la hay, la están soportando los rehenes. Todavía hay 20 rehenes que están cautivos en la Franja de Gaza y Hamás no quiere soltarlos. Si Hamás quiere el fin de la guerra, para que su pueblo ya no sufra, sencillo. Devuelvan a los rehenes y la guerra se termina. Devuelvan a los rehenes. 50 están ahí, 20 vivos, 30 muertos. Tal vez para usted le parecerá poco, pero para nosotros son nuestros hermanos y lucharemos por ellos. 20 vivos, 30 muertos están secuestrados en la Franja de Gaza. Y si Hamás no devuelve a los rehenes, Israel no se va a detener. La ofensiva militar va a aumentar en las próximas horas, se lo puedo asegurar. Hamás, en las últimas horas, ha rechazado toda posibilidad, y esto es otra información, de llegar a un cese al fuego con Israel y llegar a un acuerdo que permita la devolución de los rehenes. El presidente norteamericano Donald Trump ha hecho una serie de declaraciones en las últimas horas que son de carácter imprescindible de entender. Le preguntó un reportero al presidente norteamericano esta tarde: «Los niños están muriendo de hambre en Gaza. ¿Qué piensa usted?». Trump responde sabiamente y dice: «Fue muy mala idea que Israel entregara la Franja de Gaza a los palestinos. Esto ocurrió en el año 2005. Desde el 2005 no existen judíos en la Franja de Gaza viviendo allí.
Gaza tiene un gobierno y es Hamás. Que quede absolutamente claro. Y todo lo que ocurre allí es por culpa de su gobierno del terror. Que quede absolutamente claro, y en eso tiene toda la razón el presidente norteamericano Trump. Es más, en los últimos días, ustedes saben, y lo repito, hubieron negociaciones para un intercambio, ¿verdad? Para que se haga un alto al fuego de 60 días y que en esos días Hamás iba a devolver a los rehenes, por lo menos a la mitad, a 10 vivos, 10 rehenes vivos. Pero a última hora Hamás endureció su postura, envalentonado por la campaña mediática en las redes sociales y los medios de comunicación y los gobiernos antisemitas que difunden la idea de que en Gaza existe una gran hambruna y un geno. Bueno, envalentonado por su victoria mediática, el Hamás ha retrocedido y el presidente Trump testifica y dice: Hamás ha endurecido repentinamente su postura durante las negociaciones y se niega a liberar a los cautivos. Cuando Hamás retiene a un número de cautivos o de rehenes y los entregue, sabe perfectamente que ya no es necesario llegar a un acuerdo con ellos, porque una vez que libere a todos, será su fin, y eso es absolutamente cierto. Correcto. Es cierto que si Hamás devuelve a los rehenes, los entrega a todos, ha perdido su moneda de cambio. En el momento en que no tenga rehenes en sus manos, ha llegado el fin de su reinado del terror. Por eso es de que se niega a liberar a los rehenes. Y mientras no libere a los rehenes, tampoco Israel se va a detener de la guerra. Una cosa involucra a la otra. ¿Qué tiene que hacer Hamás? Entender que ya su fin ha llegado, que no va a seguir en el poder y que no lo permitiremos. Y no aceptaremos un Estado palestino nunca, porque los palestinos no quieren un Estado que conviva con Israel, sino que esté ocupando el lugar de Israel en este territorio. Y aunque el presidente Macron diga que va a reconocer un Estado palestino, como lo dijo el presidente norteamericano Donald Trump el día de ayer, lo que diga Macron carece de sentido, no importa para nada. Y si Macron tanto quiere un Estado palestino, pues que lo haga dentro de sus fronteras, en Francestina, más claro, Francia. Que les dé tierra y que se los lleve para allá, a todos los palestinos, y habrá hecho un favor a la humanidad entera. Así de sencillo. Que quede claro, jamás, dice Donald Trump, habló amablemente durante varios días, pero endureció repentinamente su postura y ahora no está interesado en liberar a los rehenes. Por ende, dice Donald Trump, Israel tendrá que tomar una decisión. Yo sé lo que haría, pero a mí no me compete decirlo. Mi opinión, presidente Trump, muchas gracias por decirlo. El culpable de todo el sufrimiento que se vive en la Franja de Gaza y también en Israel, porque hay familias desesperadas que quieran recuperar a sus familiares vivos y los cadáveres de sus familiares ejecutados en los túneles para darles sepultura y cerrar esa herida de una vez en el corazón, pues sufrimos de ambos lados de la frontera, pero es por culpa de Hamás, no de Israel. Hamás no quiere liberar a los rehenes. Pero Donald Trump también en estas declaraciones deja entrever algo que es muy importante. Está advirtiendo Trump que viene un ataque israelí contra Hamás como nunca antes se ha desatado desde el 7 de octubre del 2023. Quiero hablar acerca de la hambruna en Gaza y aportar algunos datos más que me parecen importantes. Por favor, presten atención. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo hace pocas horas algo sorprendente que usted tiene que conocer sobre la hambruna en la Franja de Gaza. Dice, Israel ha permitido la entrada de 94,000 camiones. Escuche, todo está documentado. 94,000 camiones cargados con alimentos entraron a Gaza desde que comenzó la guerra. Suficiente para alimentar a 2 millones de personas, que es la población de Gaza, durante 2 años enteros. Mientras que Hamás se ha beneficiado robando la comida, robando la ayuda humanitaria con $500 millones, los cuales los ha obtenido vendiendo la ayuda humanitaria que entra gratuitamente a la franja. Lo repito, la ayuda humanitaria que llega a Gaza o para Gaza ingresa gratuitamente, pero jamás la comercializa y se enriquece a costa de la necesidad y la desgracia de su propio pueblo. Y cuando los gazatíes intentan robar, en el mejor sentido de la palabra, o tomar, pues, la ayuda que les compete a ellos, que jamás se la está agarrando, pues los de Hamás disparan contra la población palestina, disparan contra su propia población, impidiéndole
hacerse de la ayuda que les pertenece. Mi opinión, estos datos son tremendamente reveladores. Hamás y su cómplice, las Naciones Unidas, están impidiendo la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza porque no quieren ellos, ni la ONU ni Hamás, que se haga por medio de, escuche, organizaciones norteamericanas evangélicas, escuche bien, evangélicas independientes, las cuales están operando en la Franja de Gaza, sí, en 4 lugares específicos. Que quede claro que la comida que se sirve dentro de la Franja de Gaza, por ejemplo, la comida ya preparada se les da de comer, es comida distribuida por organizaciones evangélicas de Estados Unidos, no de Israel, de Estados Unidos, que entregan la comida a los gazatíes. En las últimas horas, un video importante ha circulado en las redes sociales. Les voy a decir lo que van a ver a continuación en este video. Es una multitud de civiles en la Franja de Gaza, palestinos, que se acercan y se arremolinan en torno a camiones que están entrando con ayuda humanitaria antes que el Hamás los robe, los asalte o los secuestre para llevarse la comida a los túneles. Y miren que la gente descarga de los camiones toda la ayuda humanitaria mientras los soldados de Israel protegen a esa multitud para que el Hamás no les dispare. Pero verán también en este video cómo luego la gente palestina aplaude y agradece a Israel por este hecho. No se olvide, por favor, muestra este video para quienes siguen hablando barbaridades contra Israel. Otro dato, hay que dejar claro, Hamás con la ONU tienen un negociado bien montado. No quieren, lo repito una vez más, que organizaciones humanitarias evangélicas norteamericanas distribuyan la comida en la Franja de Gaza. Quiere hacerlo la ONU en complicidad con el Hamás porque tienen su negociado corrupto entre los dos. Cada vez que usted escuche hablar que Israel está provocando hambruna en Gaza, comparta este video que yo le estoy dando hoy. Otro dato importante que me parece clave. En las últimas horas ha hablado Khalil al-Haya, uno de los líderes de Hamás en la Franja de Gaza, líderes históricos de este grupo terruco, y ha dicho textualmente en un discurso particularmente beligerante lo siguiente: está pidiendo, escuche, está pidiendo que los árabes se levanten contra las fronteras de Israel y lo ataquen. Está haciendo un llamado a las naciones árabes a atacar a Israel. Pero creo que se va a topar con lo que menos imagina y se lo voy a explicar por qué. El senador norteamericano Graham en las últimas horas hizo una declaración muy fuerte, muy fuerte. Dijo, los de Hamás son unos nazis religiosos, correcto, fanáticos religiosos. Israel le hará a la Franja de Gaza en breve lo que Estados Unidos le hizo a Tokio y a Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En Tokio fue consumida por el fuego y Berlín pulverizada por las bombas. Ambas ciudades se convirtieron en cementerios. En pocas palabras, si el senador norteamericano Graham tiene alguna información que nosotros no tengamos acá en Israel, y es realmente cierta, lo que se está diciendo es que Hamás será sepultado en los próximos días en sus propios túneles. ¿Qué va a pasar con los rehenes? Aquí viene la preocupación. Israel tendría preparado, el mismo presidente norteamericano lo dejó entrever, Donald Trump, que Israel buscaría algunos otros mecanismos para rescatar a los rehenes. Utilizó la palabra rescate. Sabemos perfectamente que una operación de rescate de rehenes es riesgosa aún para la vida de los mismos cautivos. Lo sabemos muy bien. Pero Israel
lo ha hecho en innumerables ocasiones. Recuerden ustedes solo una, para recordar el rescate de los judíos que habían sido secuestrados en un avión y llevados a Endebe, en el África, donde estuvieron secuestrados en el aeropuerto de Endebe, y el Mossad, en una brillante operación, los rescató. Murió allí el hermano de Benjamín Netanyahu. Nosotros en Israel tenemos servicios de inteligencia de altísimo nivel y con una capacidad inigualable que raya casi lo que va más allá de lo humano. Y el Yamam y otros grupos, ¿verdad?, que hacen rescate, tal vez tengan que hacer operaciones arriesgadas para intentar sacar a los rehenes de una vez por todas de la Franja de Gaza, corriendo cualquier riesgo. Lo digo en base a lo que declaró Donald Trump, que quede claro. Pero jamás quedará sepultado en la franja y en la historia. De eso nos encargaremos nosotros, y más pronto de lo que ustedes imaginan. Queridos amigos, les pido por favor difundan este video ante tanta difamación y ante tanta mentira que se propaga en las redes sociales contra el Estado de Israel. Yo quiero darles un dato que me parece importante y se entienda. Cuanto más ataquen a los judíos, cuanto más ataquen a Israel en las redes sociales o en cualquier medio, en el mundo entero, más fuerte será el Estado de Israel y más razones tendrá para seguir existiendo, porque es el único refugio que tenemos judíos y descendientes de judíos ante la persecución en el mundo. Lo único que hacen es fortalecer la idea de defender nuestra tierra. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 10, escuchad naciones la palabra de Dios y anunciadlo en medio de los pueblos lejanos. El Señor que esparció a Israel lo volverá a reunir y lo guardará como el pastor guarda a su rebaño. El redil de Israel, el redil del pueblo judío, es la casa de Israel, el pastor es Dios. No se dormirá el que guarda a Israel. Y recuerde, mi amigo, ningún cristiano puede ser antisemita. O es cristiano o es antisemita. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Nunca se olvide eso. Que Dios les bendiga y una vez más, feliz día de la independencia, Perú. Dios les guarde. Hasta pronto. El 7 de octubre del 2023, el mundo entero pudo ver las terribles imágenes de los terroristas de Hamás infiltrados en el Estado de Israel, asesinando y secuestrando a cientos de personas inocentes. La solidaridad internacional no tardó en manifestarse, y hasta edificios en distintas partes del mundo se iluminaron con los colores de la bandera de Israel en símbolo de apoyo. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido duramente criticado por su agresiva ofensiva en la Franja de Gaza. Y por supuesto que las consecuencias humanitarias han sido verdaderamente trágicas, lo que ha provocado que periodistas, políticos y distintas organizaciones acusen al Estado de Israel de estar cometiendo un genocidio. Pero detengámonos ahí para preguntarnos de manera seria, ¿está Benjamín Netanyahu y su gobierno cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza? ¿O utilizar esta palabra es un tremendo error? Checa esto. Para revisar con precisión si algo es o no es, debemos empezar por conocer la definición de esa palabra. El término genocidio fue definido jurídicamente por primera vez en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Genocidio es cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, lo que incluye asesinatos, daños físicos, sometimientos de condiciones de vida que conlleven a su destrucción, entre otros. Mucho de esta definición lo encontramos hoy en la Franja de Gaza. Sin embargo, hay una palabra clave: intención. Y es aquí donde tendríamos que preguntarnos: ¿tiene el Estado de Israel la intención de aniquilar al pueblo palestino? Para responder a esta pregunta, no tenemos que ser los confidentes de Benjamín Netanyahu. Basta con hacer un ejercicio de lógica y preguntarnos lo siguiente: ¿el Estado de Israel
¿tiene los medios militares para aniquilar al pueblo palestino si tuviera la intención de hacerlo? La respuesta es un absoluto sí, pues lo único que el Estado de Israel requeriría es realizar bombardeos continuos en donde no se movilice a la gente de un lado a otro para impedir la muerte de personas inocentes. Dicho en pocas palabras, el Estado de Israel sin duda tiene la capacidad de terminar con la vida de poco más de 2 millones de palestinos. Y esta sería una imperdonable labor que no llevaría más de 3 días. En cambio, las fuerzas de defensa israelíes entraron en la peligrosa Franja de Gaza, un territorio controlado por los terroristas de Hamás y plagado de una red de túneles subterráneos. Esta operación, dolorosa también para el Estado judío, ha cobrado la vida de cientos de soldados israelíes. Así que lejos de evidenciar que no hay una intención de aniquilar al pueblo palestino, este escenario demuestra más bien la complejidad y el alto costo humano que implica también para el Estado de Israel combatir al terrorismo en un entorno civil. Así que por devastadora que sea la realidad de la Franja de Gaza, no podemos llamarle genocidio algo que no cumple con la definición de dicha palabra. ¿Pueden haber crímenes de guerra? Sí. ¿Es una tragedia que muera tanta gente inocente? Definitivamente. Y tan es así que Benjamín Netanyahu no escapará de ser juzgado. Sin embargo, debemos de ser responsables con nuestras palabras, pues no es a nosotros a quien nos toca definir si Israel está o no cometiendo un genocidio. Eso le corresponderá a la Corte Internacional de Justicia. Y la investigación conllevará pruebas, contexto, declaraciones de los implicados y muchas cosas más. Mientras tanto, mencionar la palabra genocidio no solo desinforma, sino que también trivializa, en resumen, temas tan delicados merecen nuestra precisión para hablar, sobre todo en tiempos de guerra. Yo soy Nadia Catán, y si quieres seguir recibiendo información sobre todo lo que pasa en Medio Oriente, solo sígueme. No, Israel no está cometiendo genocidio en Gaza, por Bret Stephens, publicado el 24 de julio del 2025 en el New York Times. Puede parecer duro decirlo, pero existe una flagrante disonancia en la acusación de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Concretamente, si las intenciones y acciones del gobierno israelí son realmente genocidas, si es tan malévolo que está comprometido con la aniquilación de los gazatíes, ¿por qué no ha sido más metódico y mucho más mortífero? ¿Por qué no, digamos, cientos de miles de muertes, frente a las casi 60.000 que el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, que no distingue entre muertes de combatientes y civiles, ha citado hasta ahora en casi 2 años de guerra? No es que Israel carezca de capacidad para sembrar una destrucción mucho mayor que la que ha infligido hasta ahora. Es la principal potencia militar de su región, más fuerte ahora que ha diezmado a Hezbollah y dado una lección de humildad a Irán. Podría haber bombardeado sin previo aviso, en lugar de avisar sistemáticamente a los gazatíes para que evacuaran las zonas que pretendía atacar. Podría haber bombardeado sin poner en peligro a sus propios soldados, cientos de los cuales han muerto en combate. Tampoco es que la presencia de sus rehenes en Gaza haya disuadido a Israel de golpear con más fuerza. Se dice que la inteligencia israelí tiene una idea bastante clara de dónde están retenidos esos rehenes, la cual es una de las razones por las que, con trágicas excepciones, relativamente pocos han muerto por fuego israelí. Y sabe que, por brutal que haya sido el cautiverio de los rehenes, Hamás tiene interés en mantenerlos con vida. Ni tampoco es que Israel carezca de resguardo diplomático. El presidente Donald Trump ha contemplado abiertamente la posibilidad de exigir a todos los gazatíes que abandonen el territorio y ha advertido repetidamente de que podría desatar el infierno en Gaza si Hamás no devolvía a los rehenes. En cuanto a la amenaza de boicots económicos, la bolsa de Tel Aviv ha sido el índice bursátil más rentable del mundo desde el 7 de octubre de 2023. Con el debido respeto al riesgo de boicots irlandeses, Israel no es un país que se enfrente a una amenaza económica fundamental. En todo caso, son los boicoteadores quienes salen perjudicados. En resumen, la primera pregunta que debe responder el coro genocida anti-Israel es: ¿por qué no es mayor el número de muertos? La respuesta, por supuesto, es que Israel manifiestamente no está cometiendo genocidio, un término jurídicamente específico y moralmente cargado, que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio define como la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Obsérvense las palabras intención y como tal. Genocidio no significa simplemente demasiadas muertes de civiles, un hecho desgarrador de casi todas las guerras, incluida la de Gaza. Significa intentar exterminar a una categoría de personas sin otra razón que la de pertenecer a esa categoría. Los nazis y sus aliados asesinaron judíos en el Holocausto por ser judíos, o los Hutus masacraron a los Tutsis en el genocidio de Ruanda por ser Tutsis. Cuando Hamás invadió el 7 de octubre, masacrando intencionadamente a familias en sus casas y a jóvenes en un festival de música, también asesinó a israelíes como tales. Por el contrario, el hecho de que más de 1 millón de civiles alemanes murieran en la Segunda Guerra Mundial, miles de ellos en atroces bombardeos de ciudades como Hamburgo y Dresde, los convirtió en víctimas de la guerra, pero no del genocidio. El objetivo de los aliados era derrotar a los nazis por llevar a Alemania a la guerra, no acabar con los alemanes simplemente por ser alemanes. En respuesta, los críticos empedernidos de Israel señalan la magnitud de la destrucción en Gaza. También señalan un puñado de comentarios de algunos políticos israelíes que deshumanizan a los gazatíes y prometen represalias brutales. Pero los comentarios furibundos tras las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre difícilmente equivalen a una conferencia de Wannsee, y no conozco ninguna prueba de un plan israelí para atacar y matar deliberadamente a civiles gazatíes. En cuanto a la destrucción en Gaza, es verdad que es inmensa. Hay preguntas importantes que plantearse sobre las tácticas que ha utilizado Israel, más recientemente en lo que se refiere al caótico sistema de distribución de alimentos que ha intentado establecer como forma de privar a Hamás del control del suministro de alimentos. Y casi ningún ejército en la historia ha ido a la guerra sin que al menos algunos de sus soldados cometieran crímenes de guerra. Eso incluye a Israel en esta guerra y a Estados Unidos en casi todas nuestras guerras, incluida la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos de nuestra generación más grandiosa bombardearon escuelas accidentalmente o asesinaron a prisioneros de guerra a sangre fría. Pero los planes humanitarios fallidos, o los soldados de gatillo fácil, o los ataques que alcanzan el objetivo equivocado, o los políticos que utilizan frases mediáticas vengativas, no llegan a significar un genocidio. Son la guerra en sus trágicas dimensiones habituales. Lo que no es habitual acerca de Gaza es la forma cínica y criminal que Hamás ha elegido para librar la guerra. En Ucrania, cuando Rusia ataca con misiles, drones o artillería, los civiles se refugian en el subsuelo mientras los militares ucranianos se quedan en la superficie para luchar. En Gaza es al revés. Hamás se esconde, se alimenta y se resguarda en su vasta madriguera de túneles en lugar de abrirlos a los civiles para su protección. Estas tácticas, que son crímenes de guerra en sí mismas, dificultan que Israel alcance sus objetivos bélicos, la devolución de sus rehenes y la eliminación de Hamás como fuerza militar y política para que Israel no vuelva a verse amenazado con otro 7 de octubre. Esos dos objetivos eran y siguen siendo totalmente justificables y pondrían fin a la matanza en Gaza si Hamás simplemente entregara a los rehenes y se rindiera. Son exigencias que casi nunca se oyen de los acusadores supuestamente imparciales de Israel. También vale la pena preguntarse cómo actuaría Estados Unidos en circunstancias similares. Resulta que lo sabemos. En 2016 y 2017, bajo Barack Obama y Trump, Estados Unidos ayudó al gobierno de Irak a recuperar la ciudad de Mosul, capturada por el Estado Islámico 3 años antes y convertida en una fortaleza subterránea con trampas explosivas. He aquí una descripción en el Times de la forma en que se libró la guerra para eliminar al ISIS. A medida que las fuerzas iraquíes han avanzado, los ataques aéreos estadounidenses han arrasado a veces cuadras enteras, como el que se produjo este mes en Mosul Jidideh, y que, según los residentes, causó la muerte de hasta 200 civiles. Al mismo tiempo, los combatientes del Estado Islámico han utilizado masas de civiles como escudos humanos y han disparado indiscriminadamente con francotiradores y morteros. Esta lucha, llevada a cabo durante 9 meses, contó con un amplio apoyo bipartidista e internacional. Según algunas estimaciones, dejó hasta 11.000 civiles muertos. No recuerdo ninguna protesta en los campus. Algunos lectores dirán que, aunque la guerra en Gaza no sea un genocidio, ha durado demasiado y debe terminar. Es un punto de vista justo, compartido por la mayoría de los israelíes. Entonces, ¿por qué importa la discusión sobre la palabra genocidio? Por 2 razones.
En primer lugar, aunque algunos expertos y estudiosos pueden creer sinceramente en la acusación de genocidio, los antisionistas y antisemitas también la utilizan para equiparar el Israel moderno con la Alemania nazi. El efecto es autorizar una nueva oleada de odio a los judíos, lo que despierta la enemistad no solo hacia el gobierno israelí, sino también hacia cualquier judío que apoye a Israel como partidario del genocidio. Es una táctica que los que odian a Israel han seguido durante años con acusaciones infladas o falsas de masacres israelíes o crímenes de guerra que, bien mirados, no lo fueron. La acusación de genocidio es más de lo mismo, pero con efectos más mortíferos. En segundo lugar, si el genocidio, una palabra acuñada apenas en la década de 1940, ha de conservar su estatus de crimen singularmente horrible, entonces el término no puede aplicarse promiscuamente a cualquier situación militar que no nos guste. Las guerras ya son bastante horribles, pero el abuso del término genocidio corre el riesgo de acabar cegándonos ante los verdaderos genocidios cuando se producen. Hay que poner fin a la guerra en Gaza, de forma que se garantice que nunca se repita. Calificarla de genocidio no contribuye en nada a ese objetivo, salvo a diluir el significado de una palabra que no podemos permitirnos abaratar. Bret Stephens es columnista de opinión del Times y escribe sobre política exterior, política interna y cuestiones culturales.